Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Ustedes pueden apreciar en la sede de la Asamblea Nacional y vamos a conversar con una de las personas que efectivamente ha marcado también parte de la política ecuatoriana en los últimos tiempos. No nos olvidemos que gracias a Viviana Veloz, el señor Guillermo Lasso no terminó el mandato. Así que vamos a conversar de todas estas cosas con la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Qué gusto verte, Viviana. ¿Cómo estás? Hola, Orlando. Bienvenido aquí a la Asamblea Nacional, a la Casa de la Democracia, a la casa de todas las y los ecuatorianos. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, se hizo la entrevista. 1 año te hemos estado esperando. Bueno, pero la espera es buena, ¿no? Bueno, sí. El momento además es muy importante. En el momento. Recuerdo que justamente hace 1 año también mantuvimos otra entrevista en otro medio de comunicación y precisamente hablábamos sobre la coyuntura de ese momento, que era el proceso de enjuiciamiento político en contra de Guillermo Lasso. Vamos por partes entonces. Tuviste esa candidata, ha pasado un proceso electoral. ¿Cómo viviste esta campaña? ¿Cómo la sentiste? Sabiendo además que siendo presidenta de la Asamblea volvías al territorio a buscar la reelección. Mira, para mí ha sido muy emocionante esta campaña electoral, a pesar que no existían igualdad de condiciones, tanto con el candidato presidente, así como también con sus candidatos en territorio, porque es de conocimiento público que se ha estado utilizando todo el aparataje estatal para desequilibrar esa balanza que deben tener de manera igualitaria todas las y los candidatos. Pero pese a eso, ha sido emocionante volver a sentir el cariño de la gente, los abrazos, estas palabras que siempre te dan aliento, que te generan esperanza, pero sobre todo que te dan fortaleza. Ha sido muy gratificante, pero sobre todo también contar por tercera ocasión con ese apoyo y respaldo de los ciudadanos de Santo Domingo de los Áchiras a la gestión que he venido realizando como representante de mi provincia y también como presidenta de la Asamblea Nacional. Santo Domingo es la primera vez que tiene esta alta representación, que una mujer santodomingueña pueda ocupar la presidencia de la legislatura, pueda tener esa voz potente aquí en defensa de la gente. Así que el cariño de los santodomingueños y el respaldo que hemos tenido en las urnas pues reflejan también que hemos realizado un buen trabajo, pero que sobre todo quienes somos parte de mi movimiento político es gente que cumple la palabra. Nosotros cumplimos la palabra. Pero vamos a eso, porque tu votación fue muy buena, Santo Domingo le fue muy bien, tanto a Lisa González como a ti, en general al Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Por qué crees que efectivamente esta respuesta de Santo Domingo, tomando en cuenta que no había tan buenas condiciones antes como por ejemplo para una candidatura presidencial como fueran las del 23? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son los factores, los resortes incluso morales, espirituales, sentimentales de la gente? Bueno, precisamente la votación que hemos obtenido en esta primera vuelta que ha incrementado en relación a la votación del 2021 y la votación del 2023, tanto para las candidaturas del binomio presidencial, así como también para nosotros, los candidatos a la Asamblea Nacional. Ha existido en este momento un incremento de ese apoyo, de ese respaldo ciudadano. ¿Y a qué se debe? Primero, que somos gente que cumple la palabra, gente que honramos la palabra, gente que tenemos claridad absoluta, que el poder está en la gente, que cuando llegamos a estos espacios de servicio público, porque siempre he manifestado que nosotros somos servidores públicos, no somos autoridades, somos servidores públicos electos por las y los ecuatorianos y que estamos en esa representación y que sobre la base de esa premisa de estar sirviendo a las y los ciudadanos de todo el país, hemos demostrado que aquí hay equipo, que hay conocimiento, que hay capacidad, pero sobre todo también que nosotros estamos conectados de forma directa con las necesidades, con los problemas
además que han sido tienen. coherentes, porque Así buena es. parte de la gestión que reconoce la gente, o de lo que reconoce la gente de la gestión, es precisamente que hay una coherencia, porque vemos que hay candidatos que se han ido, otros que se han engrosado en la lista del gobierno, y parecería que son un montón, pero en realidad no son miembros ni militantes. Bueno, nosotros somos coherentes, nosotros somos gente con principios, somos gente con convicciones, somos un movimiento y un proyecto de país que siempre hemos puesto los intereses de las y los ciudadanos de esta patria querida por encima incluso muchas veces de intereses partidistas que pueden incluso ser lógicos, que pueden incluso tener legitimación como tal, y a diferencia de el otro partido político, aquí no hay gente reciclada, como en esos partidos, hay gente reciclada, O gente incluso que anotada viene, a última hora, gente que se inscrita. inscribe a última Así es. hora, gente que utiliza este camisetazo para incluso beneficiarse muchas veces ellos o beneficiar a terceros, porque eso es lo que ocurre cuando hay los Ya. camisetazos, y por ello incluso cabe recordar en esta entrevista que esta legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisamente para sancionar el transfugismo político, Y la para vetó sancionar el Daniel camisetazo. Noboa. Pero el presidente La vetó vetó, esta es ley verdad, porque es verdad, es obviamente verdad. no les conviene sancionar el camisetazo porque Son los primeros en beneficiados. este gobierno y en el gobierno Claro, de sí Moreno, es. en el gobierno de Lazo, ha existido una constante que es precisamente el camisetazo que tan solo socava la confianza de los ciudadanos, pero también la credibilidad en la democracia. Viviana, de todas maneras, la campaña electoral no era tan extraña para ti, tampoco estaba lejana de la anterior, etcétera, etcétera, todo eso ya sabemos. ¿Hasta dónde la condición de presidenta de la Asamblea en estos momentos en el territorio era una ventaja, era una desventaja? ¿De qué manera eso coadyuvaba a que tengas una mejor presencia en el territorio siendo eso, presidenta de la Asamblea con licencia? Bueno, justamente iba a hacer esa aclaración. Ajá. Como respetuoso, una mujer que respeta su ordenamiento jurídico que existe aquí en el país, hice uso de mi licencia Sí. sin sueldo, conforme lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia, y a su vez estuve, como te manifestaba, como candidata a la reelección para la Asamblea Nacional, jamás haciendo mal uso de esta investidura como presidenta de la Asamblea Nacional, pero creo que el estar al frente de la legislatura, el haber demostrado también que en estos meses de gestión, dentro de este periodo de transición, hemos aprobado más de 40 leyes, reformas normativas, económicos urgentes, y hemos llevado también amplios procesos de fiscalización, es una carta de presentación en el que precisamente se puede evidenciar lo que te mencionaba, que hay conocimiento, que hay capacidad, también no solamente en los temas legislativos, sino también la capacidad para poder administrar la primera función del Estado, porque aquí hay dos elementos, lo que es la parte legislativa y también la parte administrativa. Creo que esa ha sido una buena carta de presentación que hemos tenido como Asamblea Nacional, pero también como bancada, porque nuestra bancada incluso, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, las encuestas, es una de las mejores evaluadas y también que tiene mayor aceptación por parte de los ciudadanos de este país, porque Sí, ha ido mejorando muchísimo ha la ido imagen, sí, mejorando, ajá. ha ido mejorando el trabajo, pero también es la bancada la que represento, que quien de forma constante viene en defensa de los derechos de la gente, que no se vulnere tampoco a los que menos tienen en este país, que cada vez tenemos de estos gobiernos con cortes neoliberales que tienen también una lógica de precarizar la vida y no darle dignidad a las familias de este país. Pero Viviana, como no nos hemos visto hace un año, como no hemos hecho la entrevista hace un año, te quería preguntar, ¿cómo te ves ahora después de que yo te veía en la campaña del 23, moviéndote? ¿Te pensabas presidenta de la Asamblea? ¿Qué ha significado en lo personal? No me digas nada de lo político, en lo personal. ¿Qué significa para una muchacha santodomingueña que ha luchado, que ha estado peleando ahí la vida y todo lo demás, ser presidenta de la Asamblea? Bueno, para alguien que ha tenido muchos golpes en la vida, Sí. desde muy pequeña, y llegar a este espacio, la verdad, es una conjugación de muchas emociones, Ajá. Hace 4 años atrás no me veía como presidenta de la Asamblea Nacional, empezaba esta carrera política, sabía que tenía metas y que obviamente que una de esos sueños también era presidir la legislatura. O sea, sí estaba en tus planes. Sí estaba en mis planes, Ya. pero jamás que sea tan rápido. Claro, ¿no? porque me acuerdo que nos invitaste a comer unos cangrejos. Sí, alguna ricos, deliciosos en ocasión, Santo sí. Domingo. Sí, yo veía, ¿qué pasará? ¿Quién será esta chica? ¿Quién es? Etcétera. Y resulta que ahora es la presidenta de la Asamblea. Así que me emociona también que ese recorrido
sido muy significativo para ti. Y por otro, en función de lo que estamos conversando, antes de entrar en la gestión misma de la Asamblea, esta campaña electoral estaba marcada la anterior campaña estaba marcada por mucha violencia y había mucho cuidado. ¿A ti como presidente de la Asamblea te cuidaron mejor, más que otras personas en la campaña, por seguridad o no? Orlando, como es de conocimiento público, después que llevé el proceso de juicio político en contra de Guillermo Lasso Mendoza, recibí amenazas de muerte que están siendo investigadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Desde esa época soy parte del programa de protección de víctimas y testigos. Tengo un nivel de riesgo alto y eso demanda también que tenga ciertos cuidados, ciertas restricciones, que cumpla con ciertas obligaciones que también están establecidas dentro de y ciertas restricciones en tu vida personal. Restricciones en la vida laboral, personal, incluso sentimental. ¿Cómo influye eso? No puedes tener novio. No te puedes tener ni una escapada. No puedes tener novio, no te puedes escapar, no puedes tener una carita alegre, no puedes tener nada. No. Entonces, pero ¿y eso te hace más feliz? ¿Cómo te vives eso? Mira, siempre tengo, leí alguna vez algo que creo que es muy real, que las mujeres que ocupan espacios de liderazgos, por lo general, tienen un camino solas. Y generalmente pasa, y te digo, y les cuesta más. Y me sucede, y me cuesta más. Sí. Y me cuesta más, porque generalmente a nosotras las mujeres siempre se nos aplica un doble estándar. No solamente cómo ejercemos la actividad política, sino también este doble estándar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida sentimental. Entonces, eso limita también varios espacios de tu vida. Y tu pregunta, entonces, el estar después de todo este proceso de juicio político, el tener muchos riesgos, el haber sido objeto de una campaña infame de violencia política en redes sociales, en el ecosistema digital, el querer estar en esta lucha constante por la gente, también ha tenido estos aspectos quizá un tanto negativos que te terminan muchas veces golpeando, a veces lastimando. Son huellas que no se van, que psicológicamente incluso le cuestan a uno poder salir, seguir, caminar con toda esa infamia. Porque además eres madre. Porque además soy madre. Y sabes que tus hijas, si escogen tu camino, van a vivir más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo aprendes de esto? ¿Cuál es tu pedagogía de todo esto? Mira, lo primero creo que nadie debería aceptar, más allá de la ideología política, de la posición que puedas tener, que a una mujer se le violente. Se le violente en ningún sentido. Ninguna mujer debería ser víctima de esta violencia en el ecosistema digital. Mediático en general, ¿no? En general. Mira, en mi caso, el expresidente Lasso utilizó todo el aparataje estatal, su poder económico, su poder político, porque mi único pecado fue evidenciarle al país toda la corrupción que existía en su gobierno y que ese pecado le terminé pagando con esta violencia, pero que además también terminaron sufriendo mi familia, porque mi familia también terminó siendo víctima de aquello. Y cuando eres objeto de esto, también hace que las personas que tú amas o que tú quieres que estén en tu vida terminan incluso alejándose, porque no todo el mundo o no todas las personas están dispuestas también a pasar todo esto, a pasar por toda esta incertidumbre. ¿Cómo ves a la distancia a Guillermo Lasso? ¿Crees que en él habrá un nivel de odio hacia ti? ¿Cómo miras a la distancia lo que pasó con Guillermo Lasso? Porque en la práctica, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, Viviana fue la que puso un corte ahí y dijo: señor Guillermo Lasso, no más, vamos al juicio político y usted tendrá que responderlo. Y eso lo marcó definitivamente, porque le obligó a él prácticamente a dejar el cargo con la muerte cruzada. Primero fue un gobierno que no merecían los ecuatorianos, un gobierno que trajo más pobreza, más corrupción, más inseguridad, menos oportunidades para la gente de este país. Un gobierno que, al igual que se ha dedicado tan solo a gobernar para las élites, para concentrar el poder político y el poder económico en unos cuantos, y no se dedicó a trabajar por los problemas que tiene todo el tejido social de este país. ¿Cómo me verá el expresidente Guillermo Lasso? No podría decirlo, pero es lógico que este señor
me ha atacado, me ha perseguido, a través de estos pseudo periodistas ha causado campañas de infamia para intentar sepultar mi reputación. Entonces, quizá eso jamás lo va a perdonar, pero si algo te digo con toda certeza, Orlando, y le digo también al país, no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de demostrarle la corrupción de Guillermo Lasso a todos los ecuatorianos. No me arrepentiré nunca de haber combatido a uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, y siempre seguiré con valentía combatiendo todos los gobiernos corruptos. Siempre seguiré con esta misma valentía defendiendo a la gente, porque creo que cuando estamos aquí en la Asamblea Nacional o en cualquier espacio, nuestra obligación es primero la gente, claro, incluso teniendo costos personales. Y a propósito de esto, esta semana te negaron la posibilidad del juicio, todo lo que el trámite legal, hay palabras más, palabras menos alrededor de eso. ¿Cómo te sientes después de que el señor José Najas hizo todo lo que hizo, se demostró cómo hacía, los chats de Villavicencio mostraron todo eso, y el señor Najas queda prácticamente en la impunidad? ¿Cómo vives eso? Mira, es lamentable que dos instituciones hayan actuado impunemente. Tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Coincidencias? Ninguna. Porque en esta misma semana han dado paso al archivo con una celeridad que no sucede, porque tenemos una justicia selectiva. Tenemos una justicia selectiva que en unos casos es laxa, pero en otros casos es muy ágil, claro, y cuando se trata de proteger a quienes están operando con ellos para destruir la vida de las personas y de las mujeres de este país, actúan con toda esta agilidad. Como indicaba, yo no me doy por vencida, voy a seguir asistiendo y recurriendo a todas las instancias judiciales que me asisten, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto no solamente es por Viviana Veloz, esto es por todas las mujeres de este país, por las mujeres que también hacen política y por las mujeres, por las jóvenes que quieren incursionar también en la política, porque nadie debe ser objeto a estas infamias. Ha quedado evidenciado quién es el señor José Najas, a pesar de que hayan realizado esta acción para quererlo proteger y dejarlo en impunidad. Lo que no se dan cuenta es que estas instituciones, como incluso la Asamblea Nacional y todas las instituciones, tienen la obligación moral, jurídica y ética de combatir la violencia en todas sus formas, y entre ellas también la violencia de género hacia las mujeres. Vivi, ¿cómo te sentías en la audiencia con él? Es la primera vez que lo veía, si no me equivoco. Este señor apareció de pronto ahí, siempre ha estado trabajando detrás de cámaras, de micrófonos, etcétera. ¿Cómo viviste esa experiencia de enfrentar a quien te había ofendido, injuriado y además hostigado a través de redes sociales? Para mí fue duro. Para mí fue duro el estar en un espacio pequeño y tener que tolerar la presencia de un ser humano que entiendo está lleno de maldad, que está lleno de odio, que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene moral, que se atrevió a fabricar incluso esta clase de videos con contenidos explícitos en el que claramente no era yo, que se ha demostrado a través de los chats de Fernando Villavicencio, que dicho sea de paso, existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado que se interpuso para que se investigue la veracidad de estos chats y todas las personas que están involucradas en estas conversaciones, y que incluso ahí hay una demostración que ahí la Fiscalía está actuando de manera laxa, que no está actuando con celeridad. Pero para mí fue muy duro, fue revictimizante volver a hablar, incluso en una audiencia que es pública, que la escuchó todo el país, exponer mi caso, todo lo que viví, cómo grafitearon incluso avenidas principales de aquí de la capital de Quito en mi contra, generando también una campaña de odio, como mi hija incluso por esas campañas de desprestigio tuvo también que sufrir dentro de su espacio universitario. Entonces fue muy duro, fue nuevamente traumático, fue nuevamente desolador, y eso es algo que no le deseo nunca a ninguna mujer de este país. Pero Viviana, también yo quisiera que de tu parte existiera una expresión o un comentario, porque en otros casos, grupos feministas, y digo en general, eran muy aguerridos, muy activos. Contigo no fue igual, es decir, hubo también una selectividad de parte de grupos feministas. ¿Qué piensas al respecto? Mira,
Bueno, quiero agradecer primero a varias mujeres, a varios profesionales que me han escrito, que después incluso del archivo por parte del Tribunal Contencioso Electoral han enviado mensajes de apoyo, incluso para también apoyarme en lo que es la defensa técnica en otras instancias, la defensa jurídica, pero lamentablemente en este país existe una sororidad selectiva. Claro. Existe un feminismo selectivo y espero que con esto tampoco nadie se sienta ofendido, pero es la realidad. Creo que cuando se trata de defender los derechos de las mujeres, cuando se trata incluso de abrazarnos, de protegernos entre todas, no debe existir selectividad. Debe quedar a un lado cualquier posición política, partidista, incluso creencia religiosa como tal, sino que protegernos, porque cuando hablamos que ni una menos, cuando hablamos de defendernos entre todas, cuando hablamos que debe existir un alto a la violencia hacia nosotras en todas sus formas, que incluso esta violencia mata, esta violencia quita vidas, como lo que pasó con la señorita Andrade, que también fue víctima, Micaela Andrade, que también fue víctima de estas campañas por parte de este señor José Najas, y que ella no llegó a soportar todo este impacto psicológico y terminó quitándose su vida, y le envío un abrazo también a toda su familia dentro de este espacio de entrevista. Entonces, cuando sucede esto, no debe existir selectividad. Entonces, esto sí es un llamado de atención, porque creo que si defendemos los derechos de las mujeres, es los derechos de todas, más allá de cualquier posición. ¿Qué piensas de Daniel Noboa? ¿Por qué llegamos a esto? Si ya siendo presidente de la República, al principio la Asamblea también de alguna manera le apoyó, le acolitó, como se dice vulgarmente, apoyando leyes, aprobando leyes, y resulta que no dio resultado. Mira, la Asamblea Nacional siempre ha tenido una posición y una lógica que debe respaldar y apoyar todo lo que sea en beneficio de la gente. Siempre ha sido esa la postura de esta Asamblea Nacional desde el inicio de este periodo, cuando fuimos electos para completar esta transición, porque así debe llamarse, es un periodo de transición para completar lo que faltaba después de la muerte cruzada. La mayoría de esta Asamblea Nacional entendió que existe y que sigue existiendo esta responsabilidad de dejar sentadas las bases para la recuperación de la institucionalidad, para recuperar la confianza en la democracia, para recuperar la confianza de los ciudadanos también en la Asamblea Nacional, para coadyuvar el esfuerzo necesario con todas las funciones del Estado. Pero del otro lado no hubo respuesta. Lamentablemente, desde el otro lado, tan solo ha existido quizá egoísmo en no pensar en que más allá de las decisiones que no son acertadas como tal, que esas decisiones terminan siempre causando un impacto negativo en el día a día de la gente. La Asamblea Nacional, si algo no puede decir el presidente actual, es que esta Asamblea Nacional le ha realizado obstáculos. No, esta Asamblea Nacional al presidente de la República, más allá que siempre le hemos dicho que nunca vamos a apoyar incremento de impuestos, porque por ello la Asamblea no le aprobó el económico urgente del 12 al 15%, lo realizaron de forma arbitraria. Tampoco el último proyecto de ley, que incluso la Corte Constitucional le dio la razón a la Asamblea y declaró la inconstitucionalidad, pero el resto de proyectos económicos urgentes que están en materia económica, en materia energética, para combatir también la inseguridad, así como también para combatir la economía criminal a través de un proyecto de ley que envió para reformar la ley de lavado de activos, entre otros, para combatir la economía criminal. Se le ha aprobado estos proyectos por unanimidad al presidente de la República. Entonces, esta Asamblea Nacional ha coadyuvado el esfuerzo necesario, jamás ha sido un obstáculo. Pero si tú revisas, en cambio, el presidente de la República sí se ha dedicado a vetar proyectos de ley que van en beneficio de la gente. Además les dice que son parte del viejo país. No. Bueno, además, mira, allí hay mucho reciclaje, entonces creo que antes de decir esa frase, creo que desde el gobierno deberían revisar que allí tienen un montón de reciclados. Hay gente que era del Partido Social Cristiano, que era de Creo, que son representantes del
de uno de los peores gobiernos de este país, Unos que de viene, Pachacutic también que había viene, por ahí. que vienen de otras tiendas políticas, con todo el respeto que merecen ujú. estos partidos políticos, porque yo soy muy respetuosa. Sí. Siempre respeto también el criterio que tiene la gente, pero tampoco podemos dejar de mencionar que existe mucho reciclaje en el otro partido Así es. político. Y entonces te decía, a diferencia de lo que ha hecho la Asamblea Nacional, de aprobar estos económicos urgentes, de darle toda la viabilidad para que no tenga pretextos Así es, incluso, ajá. porque te acuerdas cuando estábamos sufriendo la crisis energética, que dicho sea de paso, el presidente en el debate presidencial dijo que en 9 meses iba a solucionar Así la es. crisis energética. Lo cierto es que la crisis llegó por el problema Más del de 9 estiaje, meses y no pasaba pero nada. más de 9 meses y no hubo solución, y la gente sufrió apagones de más de 14 horas, Así que es. también trajo un impacto dentro de la economía muy grave. Ujú. Negocios que empezaron a cerrar, el sector empresarial, industrial también. Desempleo. Y esto trajo también desempleo y como tal también el resultado de incremento de las personas que deciden migrar, de salir de su país, de ser expulsados por la migración, porque la migración significa expulsión por pobreza Claro. para buscar oportunidades en otro país que aquí no tienen oportunidades económicas y de seguridad. Y dándole toda esa viabilidad, si tú revisas las estadísticas, no hay solución en lo económico, no hay solución en la seguridad, no hay solución en materia energética, porque allí también hay que ser claros. Si en este momento no estamos sufriendo de racionamientos energéticos es precisamente porque la temporada invernal, las lluvias, porque bueno, San Pedro también es bueno y Diosito también es bueno con el Ecuador, han empezado también la temporada de lluvias y con ello también Se han ido solucionando, pero se han yo ido te quería- solucionando. te preguntaba esto Pero te de- decía, Ajá. a diferencia, para que no se quede esta idea suelta, Ajá. el presidente se ha dedicado a vetar de forma total proyectos de ley que benefician a la gente. Por ejemplo, cuando te dicen, y allí existe una contradicción, que están luchando por los jóvenes, por el empleo joven, Ah, es resulta, verdad, y resulta que el veta. presidente veta un proyecto de reforma que servía para generar el empleo en los jóvenes, para que las empresas privadas puedan contratar más jóvenes. Veta un proyecto de ley que traía ahí también como tal reformas al seguro campesino. Así es, ajá. Vetó un proyecto de ley que buscaba también que existan judicaturas especializadas para combatir y prevenir la violencia sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres a través de tener una judicatura especializada, fiscalías especializadas y policía especializada en esta área. Vetó ese proyecto de ley, dejando en impunidad también a esta gente que daña la inocencia de nuestros niños. Veta otro proyecto también de ley para los veteranos de guerra, para aquellos que han estado también dando toda su vida para proteger dentro de las Fuerzas Armadas también a los ecuatorianos. Y así te podría enumerar varios proyectos Claro. que el presidente veta, y parece que no hacen ni siquiera una revisión exhaustiva de los beneficios de esos proyectos y deja a quién daña. Pero es que no lo le daña que- a la asamblea, lo que él sino que le buscaría- causa un perjuicio a la Lo gente. que buscaría es que no sea a través de la ley para causarles el daño a ustedes, y sino que lo hace a través de decretos. Pero bueno, te preguntaba esto del presidente candidato Daniel Noboa, porque lo otro que quería preguntarte es, como poder del Estado, que es la Asamblea, ¿habría algún mensaje, por ejemplo, para otro poder del Estado, que es la función electoral, en razón de que ha habido sospechas, dudas de que no se ha tratado adecuadamente, de que ha habido fallas, que ha habido violaciones al reglamento, al código, a la democracia? ¿Qué mensaje le darías en calidad de presidente de la Asamblea a la función electoral para que garantice que efectivamente no se preste a la duda el proceso electoral de abril? Algo he mencionado, no ahora, sino hace tiempo atrás, que en el Ecuador no solamente ha existido un apagón energético, sino también un apagón de la democracia y un apagón jurídico. Y es lamentable que quien tiene la obligación y la responsabilidad histórica de ser un árbitro dentro de esta contienda electoral para que existan igualdad de condiciones, ha tenido un silencio totalmente tenebroso, por así decirlo, un silencio que te escandaliza, un silencio que te preocupa, e incluso hemos dicho hay que estar alertas porque cuando no existe una institución que actúa de forma imparcial y que hace respetar el ordenamiento jurídico electoral que tenemos nosotros, ya te genera preocupación. Claro. Por eso mi mensaje es que tienen que actuar
conforme lo establece la Constitución, conforme establece el Código de la Democracia, que deben tener independencia dentro de sus funciones, incluso dentro de nuestro sistema de peso y de contrapesos en la democracia, que son pilares básicos, es la independencia de funciones, Claro, que claro. ninguna función esté sometida a otra, ni la función ejecutiva a la función legislativa, ni la función electoral a la función ejecutiva o legislativa o como tal, o mucho menos que otras funciones del Estado quieran tener interferencia dentro de la función electoral o de la función judicial. Pero lamentablemente en este país, y puedo decir incluso con absoluta claridad, la única función que no se ha sometido a este gobierno es la función legislativa. Esta función no se ha sometido y no se someterá jamás. Para ir terminando, porque si no ya me van a decir que tienes que irte, te preguntaría dos cositas más. De aquí hasta el 24 de mayo gobernaría Daniel Noboa si no ganaría las elecciones del 13 de abril. En ese periodo, ¿cuál va a ser la agenda de la Asamblea? Tomando en cuenta tres cosas. La primera, hay unos juicios políticos pendientes. Dos, han cometido irregularidades algunos ministros y algunas autoridades, incluyendo el presidente de la República, alrededor de lo que en el proceso electoral se vio. Uso de los recursos públicos, propaganda por fuera de la ley, etcétera, etcétera. ¿Eso va a ser solamente en el proceso fiscalizador? ¿Y qué más tendrías en el proceso legislativo? Bueno, nosotros tenemos ya una agenda que se aprobó incluso al inicio de funciones de esta Asamblea Nacional, que está enfocada en el eje de la seguridad, en el eje económico, en el eje del bienestar social y en el eje también de la salud y de la educación. Nosotros vamos a seguir con el conocimiento, tanto aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional como también en las comisiones especializadas, tanto informes para primer debate como informes para segundo debate. Seguimos con nuestra agenda legislativa de forma normal. Aquí no ha cambiado nada. Nosotros tenemos una claridad, y la claridad es que esta Asamblea Nacional, más allá del proceso electoral que se está viviendo en este momento en el Ecuador, tiene que seguir trabajando y actuando de la misma forma como ha venido desarrollando sus funciones durante todo este tiempo, cumpliendo con toda nuestra agenda. ¿Habrá alguna prioridad ahí? Nuestra prioridad siempre es la economía y la seguridad, y en eso estamos enfocados, y también en el eje de lo laboral. En la próxima semana ya conocerán también cuáles son los temas que vamos a abordar, tanto en las sesiones de pleno como también en las sesiones de las comisiones. Hemos pedido incluso celeridad en la producción legislativa a varias comisiones, como la de régimen económico, desarrollo económico, a la comisión de seguridad, que tienen varios proyectos de ley con informes para primer y segundo debate que en este momento se encuentran atrasados, lamentablemente viven siempre en una constante en estas comisiones de estar pidiendo prórrogas para aprobar estos informes, algo que no debería suceder. Sin embargo, nosotros hemos sido ya claros y enfáticos que deben dar toda esta agilidad para que esos proyectos sean conocidos por el Pleno, que sean aprobados y posteriormente enviados también para que la función ejecutiva, esperando que los sancione, que no los vete de forma total como se le ha hecho Pero costumbre. ¿alcanza el tiempo, por ejemplo, para la fiscalización, lo que queda de febrero, lo de marzo y abril, obviamente? En el proceso existe también un orden de procesos de solicitudes de juicio político que se encuentran en la Comisión de Fiscalización. Una vez que los plazos ya se han levantado, esta suspensión que teníamos después de la vacancia legislativa y también de todo este periodo que estuvimos con licencia sin sueldo, la Comisión de Fiscalización, tengo conocimiento, seguirá llevando a cabo la sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la consejera Joana Verde Soto, que es parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después entendería que vienen los procesos de enjuiciamiento político. Este proceso se acabaría en este mes de febrero, y en el mes de marzo, abril y lo que queda de mayo vendrían los procesos de enjuiciamiento político en contra de la ministra de Trabajo actual, así como también del ministro de Defensa, porque los otros procesos que están también allí en trámite, como estamos en periodo electoral, esos se verían suspendidos hasta que se acabe el periodo electoral, que es en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral, y entendería también de unos jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Una pregunta que de orden incluso práctico. Ahora tenemos curules aquí para 137. ¿Cómo van a arreglar para que entren 151? Bueno, en todo lo que tiene que ver ya con tecnología, nosotros justamente en el periodo de vacancia legislativa se trabajó también con todo el trabajo con el área tecnológica, con TICS, etcétera, Logística, la logística.
y en el mes de abril, previo al llegar al mes de mayo, se instalarán las nuevas curules por el incremento de asambleístas que ya vivimos. Pero no se este estrechan periodo. más, va a ser más difícil trabajar, ¿cómo va a ser? No, ya existe. Bueno, tú estás allá al fondo, así que no te preocupes. No, ya existe también la logística, hemos implementado, como tú ves, hemos también visto que se pueda realizar estos cambios sin que genere ninguna incomodidad para los legisladores. De hecho, nuestro hemiciclo es muy lindo, creo que para mí es uno una de los mejores del mundo. He Así conocido otros parlamentos, pero para mí tiene es verdad, una categoría súper bien dividida, estructurada, los equipos tecnológicos, etcétera. Entonces, ya está todo previsto, así que cuando vengan los nuevos compañeros legisladores a ser parte de la Asamblea Nacional, encontrarán sus nuevas curules. Claro, pero es que además este escenario es maravilloso, ese mural ahí. Y las frases, de los lujo, murales que tenemos allí pintados. Un día resucitará la patria y el otro todo menos la dictadura. dictadura. Así Todo es. menos la dictadura, y también esa frase, desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano. Por eso Claro. jamás humildes con los tiranos y jamás a soportar ninguna dictadura. Pero entonces tengo la última pregunta. A ver. ¿Vas a ser presidenta de la Asamblea el 14 de mayo próximo o no? ¿Te gustaría repetir o no? Hemos venido realizando un buen trabajo en esta Asamblea Ya. Nacional, y si contamos con el apoyo tanto de la bancada a la que represento, como también con el resto de voluntades que formen parte también de esta nueva composición política aquí en la Asamblea Nacional, claro está que podría volver a aspirar también este espacio. Pero bueno, tiempo al tiempo. Hay una frase que también nos dice siempre nuestro compañero Rafael Correa: hay que ser útiles, más no importantes, pero hemos realizado un gran trabajo, Claro. más allá de cómo se defina la composición política para el próximo periodo del 14 de mayo del 2025 hasta el 2029. Claro Pero que sí. esperemos, veamos, puede Claro. haber sorpresas. Y siendo que hoy es viernes 14 de febrero, estamos grabando este programa viernes 14 de febrero, ¿qué vas a hacer por el Día del Amor? Después de esto, porque te veo que tienes un montón de trabajo todavía. ¿Cómo celebras el Día del Amor? Bueno, y de la amistad también. Bueno, el Día del Amor y el Día de la Amistad lo he celebrado trabajando. Así veo. Acabo de llegar de Sucumbíos, Así estuvimos veo. visitando Sucumbíos, compartiendo con la gente de esta hermosa provincia amazónica. Vamos a seguir incluso laborando aquí en la Porque asamblea. ya es tarde, ya es muy tarde. Ya les es muy cuento. tarde, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, entonces ya no tienen chance de enviar Bueno. ni ramos, ni chocolates, ni nada. Y bueno, o sea, más allá de que hoy día sea 14 de febrero, que se celebre el Día del Amor y la Amistad, creo que el mayor acto de amor que pueden tener hacia nosotras es no mentirnos, es no humillarnos, es no engañarnos, no golpearnos, no quemarnos, Obedecerlas. no matarnos. Luisa González dice pero que sobre los- todo, lo que sí deben hacer es obedecernos. Gracias, y dejar Viviana. que nosotras les gobernemos. Muchas gracias, ha sido un Gracias. gusto conversar contigo. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en este programa de Otro Relato Dominical, aunque estamos grabando este viernes. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloso, un diálogo que ustedes valorarán, ustedes sacarán las conclusiones y por supuesto nosotros contentos de haber conversado con quien se merece este puesto y ojalá se repita también. Un abrazo para Gracias. todos, que pasen bien. Chao, chao. Otro relato con Orlando Pérez.